Para iniciar la clase del día de hoy, chicos, quisiera ver si alguien, retomar lo de los cuadros que dejamos, el cuadro de anatomía, de morfofisiología del sistema. ¿Quién me quiere? Vamos a hablar de un par de segmentos y un par de órganos únicamente. ¿Quién me puede hacer el favor de decirme acerca de esos cuadros que iban a completar en casa, perdón, lo que habíamos visto en la clase pasada? Kevin, adelante, Kevin. ¿De qué segmento, doctor? Valeria, el que tú quieras, el que más se te facilite. Yo les puse el ejemplo del de boca y el de hígado. Entonces, un par de segmentos podría ser, no sé, estómago, podría ser intestino delgado, podría ser esófago, podría ser la misma faringe, no sé, el que tú quieras, Kevin. Pues a ver, faringe, ¿vale? ¿Ah? La faringe, pues su ubicación es en la región cervical. Sí. La forma, pues los libros la describen como forma infundibular y dimensiones, dice que tiene longitud de 14 a 15 centímetros. Bueno, tiene un diámetro como superior de 3 a 4, uno medio de 5 y uno inferior de 2 a 3. Se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, y su función pues es la segunda etapa de la deglución, y tiene aparte secundarias que es una caja de resonancia, y también tiene función respiratoria, que es la conducción de aire. Bueno, sí, de aire. Es un órgano aerodigestivo, mencionan así Aerodigestión, los sí, libros, ¿no? ¿Por qué sí. aerodigestivo? Porque funciona para dos sistemas. Dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo, pues su función primaria será o digestiva o respiratoria. En este caso, como estamos en el sistema digestivo, su función primaria pues viene siendo la segunda fase de la deglución, que es la deglución involuntaria en su etapa faringea. ¿Ok? Así como lo está diciendo ahorita Kevin. Muy bien, Kevin. ¿Sí? Valeria, Daisy y después Fernanda. Valeria. Bueno, yo voy a decir lo del esófago. La ubicación está en la región torácica. Localización, por arriba está delimitado por la faringe, por debajo por el estómago, anterior a él está la tráquea y posterior está la aorta torácica, conducto torácico y el sistema ácigos. La forma la encontré como forma tubular, aunque también en unos libros se hablaba que era depresible. Dimensiones 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro. En divisiones encontré que tiene 3: el estrechamiento cervical, el torácico y el frénico. El cervical, pues desde la unión faringoesofágica, el torácico desde el cruce de la aorta con los incisivos, y la última, el estrechamiento frénico, pasa a través del hiato esofágico y tiene la función de transportar el alimento desde la faringe hacia el estómago. También en la segunda fase de la deglución, ¿verdad? En la deglución involuntaria, pero ya en la etapa en la etapa esofágica. Eh, una pequeña anotación, Valeria. Los estrechamientos a veces nos sirven para poder dar los límites, pero en este caso, la ubicación y localización del esófago, decimos que tiene una localización cervical, tiene una localización torácica y una localización abdominal, ¿sí? O sea, está ocupando 3 porciones del cuerpo. Dentro de esas 3 porciones del cuerpo, pues obviamente este esófago va describiendo una trayectoria, dicen que va haciendo una trayectoria en forma de S itálica, o sea, una S hacia alargada, con desviación hacia la izquierda. Entonces ya si queremos hablar de su localización, pues sí decimos está debajo de la faringe, por arriba del estómago, ¿sí? Está descendiendo a la parte de las vainas carotidias, y cuando ingresa al tórax, ahí en el tórax se pone prácticamente la aorta, lo va a estar abrazando. Primero se vuelve
una aorta izquierda, después anterior, después derecha y finalmente se vuelve posterior. Prácticamente podemos decir, lo está abrazando, ¿sí? Y va descendiendo la aorta a la par del esófago para atravesar el hiato diafragmático, y ahí en el hiato diafragmático, pues obviamente se separan un poquito ya más, se vuelve más posterior la aorta abdominal, el esófago se desplaza hacia la izquierda, y entonces ese desplazamiento hacia la izquierda le permite ponerse ya en contacto con el estómago. Sí, y efectivamente, o sea, tenemos estrechamientos van a corresponder prácticamente a algunos de los límites del esófago. No siempre va a coincidir, pero vamos, aquí lo importante es recordar que tenemos el esófago que está ocupando 3 porciones del cuerpo. De esas 3 porciones del cuerpo va a adoptar dentro de sus divisiones del esófago, pues diferentes porciones, ¿sí? Porción cervical, porción torácica, porción abdominal. La más grande de ellas, pues obviamente la porción torácica, ¿sí? Que va a medir aproximadamente 15 centímetros de longitud. Y como decía, más que adoptar una forma depresible, no es que tenga una forma depresible, lo que pasa es que el esófago, en su estado de vacuidad, se pliegan sus paredes anterior y posterior sobre sí mismas y se vuelve aplanado, ¿sí? Entonces, por eso dicen que es depresible, porque se deprime y se pegan sus paredes en estado de vacuidad. En estado de fisiológico de funcionamiento del esófago, en el proceso de deglución, pues obviamente adopta la forma de tubo, ¿sí? Forma cilíndrica, tubular. Entonces, pero realmente depresible no es básicamente por su estado de vacuidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Decíamos después, Daisy. ¿Puede ser el que sea o sigo con...? Quieras, hija. Si bueno. quieres hablarme de segmento, háblame de segmento. Si me quieres hablar de órganos, háblame de órganos. Bueno, entonces el segmento órgano, el intestino delgado, vamos a encontrar que se va a encontrar en la región abdominal, va a tener forma de asas. Sí. En sus dimensiones encontré que depende de su tono muscular. Bueno, se supone que si estamos vivos o estamos, bueno, si morimos, un cadáver le llaman, cuando estamos vivos va a tener una dimensión de 3.5 a 4.5 metros, vamos a decir, y en el cadáver de 6.5 a 7 metros, y va a tener un calibre de 2.5 a 3 centímetros. Su división va a ser en 3, duodeno, yeyuno, ilion, y sus funciones va a ser la digestión, la absorción, y va a servir también como barrera. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí como nos está diciendo Daisy, es uno de los órganos más largos del cuerpo, está ubicado en la cavidad abdominal, ¿sí? Como es un órgano muy grande, longitud muy amplia, esto hace que tenga su forma que adoptar unos plegamientos que describen los anatomistas, que esos plegamientos describen forma de asa. No sé si lo encontraron en alguno de los libros, ¿sí? Pero sin embargo aquí, si nosotros desdoblamos esa asita, el asa que se está formando, lo que vamos a ver nosotros es que tiene una forma tubular. ¿Sí? Y como dice Daisy, este órgano, por su longitud, podemos estudiarlo en el cadáver, que generalmente es donde lo hacemos, ¿sí? Y en el vivo sí va a tener diferentes longitudes dependiendo de su tonalidad de los músculos, ¿sí? Obviamente la tonalidad, la turgencia muscular, eso hace que se acorte en el individuo vivo. Nosotros vemos que mide entre 3.5 hasta 4.5 metros. Dependiendo del grupo étnico, dependiendo si es hombre, si es mujer, etcétera, etcétera, lo que ya habíamos comentado la vez pasada, dependiendo de todas las características de cada individuo. Ahora, en el cadáver depende también qué tan fresco esté el cadáver, qué tan reciente esté el deceso de la persona, ¿sí? Si vemos un cadáver recién fallecido, bueno, una persona recién fallecida, ¿qué vamos a encontrar? Pues que esa longitud se está empezando a perder inicialmente, y podemos encontrar una longitud del intestino delgado aproximadamente de 6 metros, 7 metros. ¿Sí?
Los autores, para no meterse en tantas broncas, dicen de 6 hasta 9 metros. Aunque se ha visto que en cadáveres ya de mayor tiempo, de más de 72 horas, la turgencia casi se ha perdido, el tono muscular se ha perdido por completo, y eso hace que el intestino pueda medir entre 10 hasta 12 metros. ¿De acuerdo? Bien. Su calibre pues, va a ser variable, como nos estaba diciendo también Daisy. Va a tener un calibre aproximadamente entre 2 a 3 centímetros. Algunas porciones van a estar más dilatadas, otras porciones van a tener la característica de ser más estrechas, ¿sí? Sin embargo, en promedio podemos decir nosotros que lo podemos encontrar entre 2 a 3 centímetros de diámetro. Y se va a dividir en 3 porciones, que va a ser la parte fija, que corresponde al duodeno. La parte móvil se divide en 2 partes, que es el yeyuno y el ilio. ¿Sí? Y sus funciones, como nos estaba diciendo Daisy, pues vamos a tener que en el intestino delgado cumple muchas de las funciones que ya habíamos comentado del sistema digestivo, que van a ser entre ellas la digestión, va a tener también la absorción, también va a tener la función de secreción, también nos va a brindar defensa, ¿sí? Nos va a brindar también la posibilidad de excretar algunas sustancias que pueden ser potencialmente dañinas para el cuerpo, ¿sí? Tóxicas, por así decirlo, y a través de sus secreciones las vamos a poder eliminar. Muy bien. Sí, ¿ibas a preguntar algo, José Luis, o también vas a participar? Participar y también una pregunta. Okay. Bueno, en mi libro yo encontré de que tanto el yeyuno como el ileón lo tomaban como una sola sección, yeyuno y león, Ajá. en el Quirós para ser exacto, no sé. Sí, sí. ¿Estaría correcto? Qué bueno que ya tienes un libro escrito. Yo todavía no puedo escribir un libro, pero bueno, sí tienes razón, José Luis. Hay autores que lo consideran como una sola porción. Por eso les decía, tenemos una porción fija y una porción móvil. La porción móvil, a su vez, la vamos a dividir en dos porciones, que es el yeyuno y el. Sí, tiene razón, José Luis. Algunos autores lo consideran como una sola porción, por ser la porción móvil, la porción más larga, la porción que nos está formando mayor cantidad de asas intestinales, lo consideran como una sola porción del intestino delgado y lo consideran como yeyunoilion, así todo completito. Junta la palabra, ¿sí? Les explico, el sistema digestivo nosotros sí lo dividimos, sí lo tomamos por separado, porque tienen características distintas. Vamos, si yo les digo, la porción proximal tiene una función más, principalmente digestiva, y la porción distal es una porción más absortiva, ¿sí? O sea, las dos cumplen con ambas funciones, ¿sí? Las dos cumplen con función digestiva y función absortiva, pero por poner un número, el 80% de la función digestiva se desarrolla en yeyuno y el 20% es absortiva. En la porción distal, ya hablando de ilion, pues se invertiría. Su principal función es absortiva y su función digestiva se disminuye un poco. ¿Esto por qué? Porque la mayor cantidad de glándulas, como lo vamos a ver ya en la segunda unidad, la mayor cantidad de glándulas digestivas que vamos a tener en las paredes del tubo digestivo, específicamente ahorita de intestino delgado, pues nosotros vemos que se van a ubicar en mayor número en la porción proximal. Esto nos quiere decir que si tenemos mayor número de glándulas en la porción proximal, esto nos va a favorecer que tengamos mayor secreción de enzimas. ¿Sí? Y al tener mayor secreción de enzimas, pues esto nos va a permitir a nosotros tener una mayor función digestiva. ¿Ok? Bien, pero finalmente, en general, lo tomamos. Todo intestino delgado lleva a cabo las dos funciones, digestiva y absortiva, y por eso hay autores que dicen, es una sola porción, nada más la porción móvil se llama yeyunoide, así como nos describió José Luis. Para funciones didácticas en sistema digestivo, nosotros sí lo dividimos en las dos porciones y decimos, tienen 3 porciones o 3 divisiones en el intestino delgado. La porción fija, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio.
pero eso ya es en base a su función que está generando en mayor proporción cada uno de ellos, ¿ok? Gracias, José Luis. Fernanda, ¿de qué nos ibas a hablar? Del páncreas. Del páncreas, adelante. Bueno, el páncreas tiene una ubicación, está enmarcado en la parte por el asa duodenal y también vi que era, bueno, es abdominal y también encontré que era retroperitoneal secundario. Va a ocupar una posición muy profunda en el abdomen y va a ser inaccesible, lo que hace que esté inaccesible a la palpación. Va a estar por delante de los grandes vasos prevertebrales y del riñón izquierdo. Va a estar oculto por detrás del estómago y va a formar parte del lecho gástrico. Y se va a proyectar hacia atrás sobre las dos primeras vértebras lumbares y hacia la pared abdominal anterior. Y tiene una forma de una pirámide triangular con base a la derecha y va a tener un aspecto de una glándula salival con una superficie lobulada. Va a ser alargado transversalmente y aplanado anteroposteriormente. Y encontré que tenía 4 dimensiones, lo que son la cabeza, cuello, cuerpo y cola. Esta va a tener aproximadamente una longitud de 12 a 15 centímetros con un grosor de 1 a 3 centímetros y la altura en la cabeza de 5 centímetros y va a pesar aproximadamente de 85 a 100 gramos. Muy bien. Y también se va a dividir en cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y en sus funciones se considera una glándula exócrina porque se segrega jugo pancreático y endocrina porque por la insulina y el glucagón. Entonces es mixta. Sí. ¿Sí? Eso se considera un órgano de secreción mixta, ya que cumple las dos funciones. Tiene una secreción endócrina y tiene una secreción exócrina. La que a nosotros nos interesa, obviamente, pues es la función exócrina del páncreas, ¿verdad? Que está dada por los acinos pancreáticos, que es el tejido que en mayor proporción está abarcando la estructura básica del páncreas, de la glándula, ¿sí? Efectivamente, como nos dice Fernanda, pues vamos a tener nosotros que este órgano se encuentra localizado a nivel abdominal, es un órgano que se rechaza por el peritoneo hacia la parte posterior, quedando por delante de los grandes vasos, ¿sí? Sobre todo de los vasos renales del lado izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros que este órgano, al ser rechazado, pues nos forma parte de ese lecho gástrico de la pared posterior, donde se va a descansar el estómago, que es lo que consideramos nosotros como lecho gástrico, ¿ok? Entonces, este órgano, prácticamente, como nos está diciendo, va a tener un peso aproximadamente dentro de sus dimensiones. Encontramos nosotros que va a tener una longitud que va de un extremo al otro extremo y que va a ser aproximadamente de 15 centímetros. Es variable, vamos a encontrar nosotros que algunos autores nos dicen que no, que mide 2 centímetros, otros no, mide 18 centímetros. Bueno, en promedio nosotros decimos que va a tener 15 centímetros, ya en su momento en la segunda unidad, pues sus compañeros nos aclararán, dependiendo del individuo que se esté estudiando, pues cuánto en promedio se va a tomar como base, ¿sí? Tenemos que va a tener una altura, ¿sí? Que se considera una altura promedio que es más o menos a la mitad del cuerpo, que varía entre 3 a 4 centímetros, una altura en la región de la cola, que es la porción más estrecha del páncreas, que es de 2 a 3 centímetros, una altura en la cabeza que va a ser variable también y que va a ser aproximadamente de 7 centímetros, algunos autores dicen que hasta de 8 centímetros, ¿sí? Y tenemos un istmo, una depresión que se encuentra en la unión de la cabeza con el cuerpo del páncreas, que es una pequeña depresión y que esa va a tener una variación aproximadamente de 4 centímetros, y un diámetro aproximadamente de 4 centímetros, que es el istmo. Es un órgano glandular lobulado, o sea, tiene lóbulos.
Se le consideran dentro de sus lóbulos un lóbulo accesorio que forma un gancho y que se ubica en la parte inferior de la cabeza del páncreas, se le llama lóbulo accesorio del páncreas o lóbulo ganchoso o gancho del páncreas, y este se encarga de estar sosteniendo, hace una especie así como de ganchito que está sosteniendo, por encima de él pasan los vasos mesentéricos superiores. De hecho, para nosotros, para duodeno, estos vasos mesentéricos que están pasando por arriba del gancho del páncreas nos van a servir como punto de referencia para las divisiones del duodeno. El duodeno, aunque ya vimos nosotros que es una porción del intestino delgado, el duodeno a su vez también tiene subdivisiones, que son 4 porciones que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Bueno, el páncreas, dijimos nosotros, tiene un espesor también, o sea, ya vimos que tiene un diámetro vertical, tiene una longitud, pero también tiene un espesor. Ese espesor va a ser aproximadamente de 2 a 3 centímetros de hueso del páncreas. Es un órgano básicamente aplanadito. ¿Sí? Yo cuando estamos en presenciales digo, hagan de cuenta que es como el pizarrón, como el borrador. Sí, así es el páncreas, nada más que en su porción del extremo derecho tiene un pequeño crecimiento que corresponde a, pues, a la cabeza del páncreas, pero básicamente es como si viéramos el borrador. O sea, tiene un largo, ¿sí? Tiene una altura, ¿sí? Y tiene un espesor, y más o menos así como si estuviéramos viendo el borrador, así es como vemos el páncreas nosotros. ¿Sí? Y básicamente también ahí les ejemplifico con respecto a su ubicación dentro de la cavidad abdominal, que está viendo hacia abajo, hacia el frente y hacia atrás. Está en esta posición así, está viendo hacia el frente, está viendo oblicuamente hacia arriba, ¿sí? Y su cola se dirige hacia atrás. Así como encontramos al páncreas. Y obviamente por detrás de pues, encontramos a los grandes vasos. Bien, ¿qué otra característica tenemos? ¿Qué función tiene? Pues tiene una función mixta, como nos estaba diciendo. Tiene una función endócrina y una función exócrina, la que nos interesa a nosotros. Obviamente, bueno, son las dos, porque vamos a ver, ya que llegamos a intestino delgado, que las hormonas secretadas por el páncreas juegan un papel muy importante en lo que es el metabolismo intermedio, ¿sí? Y con esto, pues prácticamente participa en lo que nosotros conocemos como la regulación nutricional, en la cual también participa el hígado. Pero aquí más importantemente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros ahorita? Nos interesa conocer su función exócrina. Esa función exócrina está dada por el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene dos componentes, un componente hipólico y un componente hidrolático. El componente hipólico se refiere al contenido enzimático que se está produciendo en el páncreas. El contenido hidrolático, como su nombre lo dice, hidros es agua y lactos sería minerales, electrolitos que encontramos ahí. Entonces se refiere básicamente al contenido de agua y de algunos electrolitos, que en este caso esos electrolitos son muy importantes para nosotros porque uno de ellos es el bicarbonato, que es una sustancia amortiguadora, es una sustancia buffer, que es muy importante para nosotros de la secreción pancreática, porque esto va a favorecer que no se activen las enzimas en primer lugar dentro de los conductos del páncreas, y en segundo lugar nos va a ayudar a amortiguar la acidez del contenido gástrico que está llegando a intestino delgado. Bien. Y básicamente con esa secreción exócrina, ¿qué es lo que qué función es la que va a desempeñar el páncreas? La función que va a desempeñar va a ser básicamente la de digestión. ¿Sí? Va a ayudarnos al proceso de digestión de los nutrimentos. Y con ello, pues, al ayudarnos con el proceso de digestión, pues nos va a favorecer pues el proceso de absorción. ¿Ok? Y José Luis, ibas a hablarnos tú ahora. ¿De qué nos vas a hablar?
Del estómago, Estómago, adelante. que tengo que su ubicación está en la porción abdominal, en el cuadrante superior e izquierdo del abdomen, Perdón, ocupando parte, perdón, nada más déjame, sí, por favor, para esas situaciones no tienen que pedirme permiso. ¿Sí? Adelante, José Luis. que en el cuadrante superior e izquierdo del abdomen, ocupando parte del epigastrio, parte de la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Tiene una forma de J con una porción descendente o vertical y una porción horizontal, y cuando está distendido adquiere una forma piriforme. En sus dimensiones, tiene 25 centímetros en su eje longitudinal, 12 centímetros en su eje transverso, 8 centímetros en su eje anteroposterior y una capacidad de 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Tiene una función de almacenamiento, descomposición y mezcla de alimentos, y sus divisiones se encuentra el fondo, cuerpo, antro, cardias y conductos pilóricos. Pilórico. Listo. Sí, adelante, adelante. ¿Qué más? Listo, sería todo. ¿Ya eso es todo entonces, José Luis? Sí, Ok. sí se escuchó bien. Ok. Perfecto. Sí, entonces, esta es la cuarta porción del tubo digestivo, como nos dice José Luis, está ubicada dentro de cavidad abdominal. ¿Sí? A este le vamos a medir, aparte de sus diámetros, por ser un saco, le vamos a medir diámetros. Entonces, tiene un diámetro longitudinal que va de extremo a extremo, que es aproximadamente de 25 centímetros. ¿Sí? Un diámetro transversal que va de curvatura menor a curvatura mayor, que es aproximadamente de 12 centímetros. Algunos autores dicen entre 10 y 12 centímetros. Bueno, dependiendo del sapo y la pedrada, ¿verdad? Este, eh, hay individuos que por su capacidad, ahorita con respecto a la capacidad que nos dijo José Luis, él nos manejó entre 1000 a 1500 centímetros cúbicos. Eso es en promedio. Eso es lo normal, lo que podemos encontrar, ¿sí? Sin embargo, hay individuos que por la elasticidad que tiene el estómago, favorece que aumente esa capacidad del estómago, ¿sí? Ya que tiene una gran facilidad de elongarse el órgano, y puede tener una capacidad fisiológica entre 1000 a 1500, ¿sí? Una capacidad máxima hasta 2000 mililitros, ¿sí? Y una capacidad máxima de distensibilidad, o sea, nos podemos llevar el estómago a su capacidad máxima de elasticidad, de crecer, así como hacemos con los globos nosotros les metemos agua y decimos, ay, aquí ya el globito, miren, pues como que todavía lo puedo apachurrar y no se rompe, ¿sí? Pero lo podemos meter un poquito más de agua y ya se pone más turgente, más firmes sus fibras elásticas, y decimos, si le pico, se va a romper. Pues ya llegamos a una capacidad máxima fisiológica. Pero si agarro, le voy a meter más agüita, ¿sí? ¿Han visto esos programas de concurso de los que les ponen un globo encima y que le están metiendo mayor cantidad de líquido, aire, confeti y harina, lo que quieran? Llega un momento pues, en que sí llega a una capacidad máxima de la elasticidad de esa estructura, y entonces hasta ahí se soporta y se rompe, ¿verdad? Y se puede llegar a romper. Lo mismo pasa con nuestro estómago. Nuestro estómago tiene su capacidad fisiológica, que es de entre 1000 y 1500 mililitros, una capacidad máxima fisiológica que es hasta 2000 mililitros, y una capacidad máxima de distensibilidad que es hasta 5 litros. Por eso ven ustedes esos concursos de que ponen a algunos alemanes ahí a beber cerveza y a ver quién bebe más cerveza, ¿sí? Están bebiendo la cerveza, y como es un líquido, pues obviamente va a estar entrando a nuestro estómago, va a estar dilatándolo, y va a estar también saliendo a través de ya que veamos nosotros la segunda parte del curso, en la cual vamos a hablar de los segmentos específicamente, pues ahí tus compañeros nos van a ir diciendo cómo se va a ir vaciando el estómago, ¿ok? Entonces, en este caso ahorita, el estómago pues tiene esa capacidad máxima de extensibilidad que puede llegar hasta 5 litros, que nos quede bien claro.
¿Cuál es la función del estómago? Pues nos decía, es un órgano en el cual se va a estar almacenando el alimento que está, el bolo alimenticio que está llegando proveniente de los segmentos superiores, ¿sí? Superiores porque quedan arriba, ¿sí? No sean más importantes que el estómago, no. Están arriba, entonces viene de estos segmentos superiores, el bolo alimenticio llega al estómago y ahí permanece durante un tiempo, entonces es un órgano de almacenamiento en primer lugar. En segundo lugar, se lleva proceso de digestión ahí, de la descomposición de este bolo alimenticio. Se inicia la digestión de las proteínas, ¿sí? Y parcialmente también de algunas grasas, sobre todo las grasas de origen vegetal. Entonces ahí vamos a ver nosotros que va a tener estas funciones, ¿sí? Y conforme se vaya formando ya el quimo, o sea, conforme se vaya descomponiendo el bolo alimenticio, entonces vamos a nosotros a favorecer su vaciamiento, ¿ok? Entonces va a cumplir una función meramente digestiva. Sí, su función digestiva es muy escasa, es muy pequeñita. Solamente algunos electrolitos, algunas porciones de agua se llegan a absorber a este nivel. Bien, ok. Muchas gracias, profesores. Liliana. Sí, entonces, pues yo le diría del intestino grueso. Ajá, Va a estar va a estar ubicado en las regiones laterales y media de la cavidad abdominal, y el recto va a ocupar la cavidad pélvica. Va a estar desde la unión iliocecal hasta el ano, y el colon ascendente y el descendente van a estar fijos por el peritoneo en la pared posterior del abdomen. Tiene una forma tubular festonada, refieren los libros. Muy bien. Y va a tener una serie de saculaciones de tenias y epiploicos, apéndices, perdón. Y va a estar dividido, según algunas literaturas, en 7, porque dividen al colon en 3, no es cierto, en 4. Pero entonces serían básicamente 4 divisiones. Va a tener una longitud en total de hasta 1.5 metros, un grosor de 5 centímetros. Y el ciego, que es básicamente la porción principal, va a medir longitudinalmente 6 centímetros. El apéndice 8, el colon ascendente hasta 25 centímetros, el colon transverso de 45 a 50 centímetros, el colon descendente 30 centímetros, y el colon sigmoide 20 centímetros, y el recto mencionaban que de 10 a 15 centímetros. ¿Qué más? Va a tener básicamente funciones de absorción de agua, transporte de urea y electrolitos, secreción de moco, la motilidad del intestino grueso y la defecación. Muy bien. Sí, aquí básicamente el intestino grueso pues, es la porción terminal de nuestro tubo digestivo. Como nos está diciendo Liliana, tiene una forma tubular festonada. ¿Por qué se da esta forma festonada? Pues porque hay compresión de las fibras musculares del intestino grueso, lo cual hace que se formen festones, se formen pequeñas dilataciones del intestino. Por eso decimos que se ve festonada. Al igual que como pasó con el intestino delgado, por su disposición que tiene dentro de la cavidad abdominal y pélvica, adopta una forma no de asa, sino más bien, perdón, como de marco cólico, sí, que está enmarcando a todo lo que son nuestras asas intestinales de intestino delgado, ¿vale? Ocupa básicamente 2 porciones del cuerpo, ¿sí? Lo que es la cavidad abdominal, ¿sí? Y lo que es la cavidad pélvica. Una pequeña porción encontramos dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, básicamente, decimos que en su mayor proporción está dentro de cavidad abdominal, ¿vale? Su longitud, algunos autores dicen que va de un metro hasta 1,5 metros. Nosotros en el sistema digestivo consideramos que es 1,5 metros, ¿sí? Por las dimensiones que damos de cada uno de los segmentos del intestino grueso. Aunque sí podemos encontrar lo mismo que pasó con el intestino delgado, dependiendo de la turgencia que tenga el músculo del segmento, pues va a ser su longitud. En este caso, pues hablamos nosotros en promedio que es 1.5 metros. ¿Ok? Se va a dividir en diferentes porciones. Para sistema digestivo, fíjense, dependiendo del autor, lo pueden encontrar que se divide en 3, en 4
o hasta en 7 porciones. ¿Sí? ¿En qué porciones lo dividimos nosotros? Nosotros tomamos la nomenclatura de dividirlo en 7 porciones. ¿Sí? ¿Para qué 7 porciones? Porque si lo dividimos en 7 porciones se nos facilita que su estudio, ¿sí? De forma didáctica sea más fácil que describamos. A ver, vamos a hablar del apéndice. El apéndice tiene una forma vermiforme, tiene un diámetro aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros, ¿sí? Es un órgano que está cubierto por peritoneo, por lo tanto es intraperitoneal, y así vamos describiendo nada más del puro apéndice. Entonces, ¿cuáles son las divisiones de intestino grueso? Pues vamos a tener al apéndice, al ciego, al colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y al recto. ¿Sí? Esas son las 7 porciones que nosotros en el sistema digestivo consideramos como divisiones de intestino grueso. Les decía, dependiendo del autor que estén leyendo, pueden encontrar que se divide en 3 porciones, porque hay algunos autores que lo describen como colon, perdón, como ciego apéndice, un solo segmento. Colon, ¿sí? Que vendría siendo todo el colon ascendente, el transverso y el descendente. Y el sigmoides, ¿sí? Y por último, al recto. Son las 3 porciones que consideran algunos autores. Otros lo consideran nada más fisiológicamente en 2 porciones, en el colon derecho y en mi colon izquierdo. ¿Sí? Punto, se acabó. Para nosotros el sistema digestivo, ya les dije, de forma didáctica, para su descripción más específica, más precisa de cada una de las porciones del intestino grueso, pues decidimos tomar la de 7 segmentos, la de 7 porciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando llegue su momento de que alguno de ustedes vaya a explicarnos la anatomía de intestino grueso, pues tendrá que tomar esta nomenclatura de 7 porciones, ¿sí? Y hablarnos de cada una de cada porciones, sus características principales. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos. Qué bueno. Fuimos haciendo aquí alguna anotación de quienes participaron, ¿sí? Entonces, acuérdense que es importante lo de participaciones espontáneas. O sea, no, a mí no me gusta tampoco estarlos diciendo, a ver, tú, José Luis, a ver, tú, Mariana, ¿qué es tal cosa? Pero bueno, si es espontánea, para mí es mejor, ¿sí? Entonces, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de los efectos generales de la embriogénesis del sistema digestivo, ¿sí? Allá por finales de la 4ª semana, nosotros vemos, ya nos vamos a brincar todo ese proceso que ustedes ya vieron, ya hablaron en otros módulos con respecto a la unión del espermatozoide con el óvulo, y que después se forma una célula única, y que después se empieza a dividir, empieza a tener funciones mitróticas, se forma una mórula, después de esa mórula se forma un disco bilaminar, después del disco bilaminar un disco bilaminar, después de eso se empieza a formar un embrioncito y bla, 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 bla. No, ya vámonos directamente a la etapa embrionaria, en la cual ya a partir de la 4ª semana, el sistema digestivo ya, después de que hubo su plegamiento lateral y cefalocaudal de ese disco laminar, pues ya nos formó un pequeño embrión. Entonces ese pequeño embrión, aquí ya me voy a apoyar en el pizarrón para poder hacer la descripción del desarrollo embrionario rápidamente. Sí, voy a dar las características principales. Ustedes tienen que completar todo lo que esté diciéndoles, ya sea en su Latman, en su Fitzgerald, en su Moore, en la embriología que tengan a la mano, ¿sí? Tienen que completar y puntualizar algunos eventos que les voy a mencionar al respecto. Entonces, me voy a apoyar ya aquí en el pizarrón. Si hay alguna situación en la cual no se entienda
o quieran que lo explique un poquito más, pues avísenme para detenerme y hacer hincapié en esa situación. Tenemos entonces ya que nosotros a partir de la 4ª semana, entre la 4ª y la 5ª semana, se van a llevar todos esos eventos que se están presentando con respecto al desarrollo embrionario del sistema digestivo. ¿Qué va a pasar? Pues ya una vez que se hicieron esos plegamientos, ¿sí? Laterolaterales y cefalocaudales, vamos a encontrar nosotros que se va a empezar a formar un pequeño embrión. Un pequeño embrioncito al cual le vamos a ver nosotros dos extremos, una porción cefálica y una porción caudal. Dentro de esta porción cefálica y esta porción caudal, vamos a encontrar nosotros que al formarse ese plegamiento lateral del disco trilaminar, nos va a dejar en el centro una porción tubular que se va a encontrar a todo lo largo de este embrión, ¿sí? Y que va a estar comunicado a través del conducto ónfalo-mesentérico hacia el saco vitelino, ¿sí? Esta es nuestra comunicación que tenemos de este tubo, al cual vamos a llamar nosotros intestino primitivo. ¿Ok? Este intestino primitivo va a tener como límites, en la porción cefálica, vamos a tener una pequeña invaginación que se genera en la porción cefálica, a la cual le vamos a llamar nosotros estomodeo. Estomodeo, que significa boca primitiva, ¿sí? Y en la porción caudal, nosotros vamos a observar que también tenemos una pequeña dilatación, esa pequeña invaginación, que le vamos a llamar nosotros cloaca, ¿sí? Esta cloaca nos va a servir a nosotros para dos sistemas, para el sistema tanto urinario como para el sistema digestivo. A nosotros nos va a importar más ahorita lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, como límite nosotros tenemos que estas dos invaginaciones que se están generando van a sufrir adelgazamiento, dejándonos una pequeña membrana. En la porción del estomodeo, esta membrana se va a llamar membrana bucofaríngea. En la porción distal, en la porción caudal, esta membrana se va a llamar membrana cloacal. Entonces, cuando hablemos acerca de cuáles son los límites del intestino primitivo, nosotros tenemos que decir, va desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal, ¿sí? ¿Tiene otras divisiones el intestino primitivo? Sí, tiene otras divisiones. Se va a subdividir a su vez en 3 porciones. ¿Cómo los vamos a dividir? En este momento, lo que nosotros podemos ver es que encontramos una comunicación del intestino primitivo hacia el saco vitelino a través del conducto ónfalo-mesentérico. Esta comunicación que existe aquí nos va a dar dos vertientes, una vertiente cefálica y una vertiente cloacal, ¿sí? A estas vertientes nosotros le vamos a llamar vestíbulos intestinales. A la que está orientada hacia la porción cefálica le vamos a llamar esta que está aquí. La voy a recalcar aquí. Esta le vamos a llamar nosotros vestíbulo intestinal anterior. Y vamos a tener otra vertiente, la que está viendo hacia la porción caudal, la que está viendo hacia la cloaca, hacia la membrana cloacal, ¿sí? Esta vertiente que está aquí, la voy a recalcar también, ¿sí? Esta le vamos a llamar nosotros vestíbulo intestinal posterior. ¿Ok? ¿Esto de qué nos sirve? Esto nos va a servir para hacer las divisiones del intestino primitivo. Acuérdense que tenemos ya, el plegamiento nos generó que queda en el centro del embrión un tubo. Ese tubo le vamos a llamar intestino primitivo. El intestino primitivo inicia en la porción cefálica y termina en la porción caudal, ¿sí? ¿Cuáles son sus límites?
el límite en la porción cefálica va a ser la membrana bucofaríngea, en la porción caudal va a ser la membrana cloacal. Sí, Daniela, dime. Doctor, una pregunta. En el límite inferior, bueno, lo que hablaba de la cloaca, lo encontré también como yema traqueobronquial. No, ¿Es hija, correcto? todavía no. Permíteme, yo estoy todavía en los inicios de la cuarta semana. ¿Sí? Ah, ok. Hacia mediados de la cuarta semana, ya acercándonos a la quinta semana, vamos a ver el surgimiento de otras yemas, de otros brotes. Ahorita estamos en el inicio, primero estamos ubicando lo que va a darnos origen a nuestro intestino, a nuestro sistema digestivo. Entonces déjame primero ubicarlos con respecto al intestino primitivo y ya después pasamos a la formación de yemas, de brotes que se van a presentar. ¿Va? Ok, doctor. Vale, ok. Entonces continuemos. Vamos a acelerarle ya porque pues, sí, ya como me está diciendo ahorita Dani, pues, ya yo quiero hablar acerca de brotes, ya quiero hablar acerca de la yema traqueosofágica, ya quiero hablar acerca de la yema hepática, de las yemas vesiculares, de las yemas pancreática anterior y pancreática dorsal, ya quiero que me hable acerca de las rotaciones del estómago y bla, 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 bla. Sí, entonces, espérenme tantito, denme chance de ubicarlos primero, cómo vamos a ver esto del intestino primitivo, porque en la nomenclatura para los exámenes les van a preguntar todos estos detallitos que les estoy mencionando, de los límites y qué se toma como punto de referencia para hacer las divisiones, es lo que les van a preguntar. ¿Sí? Entonces yo necesito ubicarlos perfectamente en esto. Bien, entonces continuemos. Estos vestíbulos intestinales, como nos estaba diciendo ahorita Daniela, van a coincidir con algunos de los brotes. Ahorita los vamos a mencionar. En este momento, en este instante, no tenemos yemas, no tenemos brotes, no tenemos órganos, no tenemos divisiones del intestino como tal, como lo marcan sus libros. ¿Sí? Porque en sus libros dicen, pues es que el intestino primitivo posterior va a originarse en el colon transverso, en la unión de sus 2 tercios proximales con el tercio distal. Perdón, aquí no hay todavía intestino grueso. Aquí no hay colon transverso. Aquí estamos viendo un tubo nada más que existe, ¿sí? Al cual le llamamos intestino primitivo. Entonces, este intestino primitivo lo vamos a dividir en 3 porciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. A través de las estructuras que ya tenemos, que son los vestíbulos intestinales anterior y posterior, se trazan líneas imaginarias transversalmente que nos van a dividir a nuestro tubo digestivo primitivo, ¿sí? A nuestro intestino primitivo en 3 porciones. Una porción que está viendo hacia la cabeza que le vamos a llamar porción anterior del intestino primitivo. ¿Sí? Esto de aquí, todo esto que estamos viendo aquí, le voy a poner una llavecita que le va a llamar porción anterior del intestino primitivo. ¿Ok? Tenemos una porción muy pequeñita que queda entre ambos vestíbulos intestinales. ¿Sí? Esta que queda aquí, le vamos a poner otra llavecita. Sí, pequeñita. Esta porción le vamos a llamar porción media del intestino primitivo. ¿Ok? Y tenemos una porción que está viendo hacia la membrana cloacal, que esta va a ser la porción posterior del intestino primitivo. ¿Sí? Nuevamente, le ponemos una llavecita así para que veamos de dónde a dónde va. Esta de aquí va a ser la porción posterior del intestino primitivo. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros ya vemos que se está dividiendo en tres porciones. Ahora, nos estaba diciendo Dani, en nuestros libros va a coincidir con algunas estructuras que se están generando. ¿Qué estructuras se están generando? Bueno, a nivel del vestíbulo intestinal anterior, nosotros vamos a tener aquí el brote de una yema. ¿Sí? Ese brote de esa yema le vamos a llamar nosotros
brote hepático o yema hepática. Entonces, aquí en sus libros les marca el intestino primitivo anterior va desde la membrana bucofaríngea hasta el brote de la yema hepática. Y es correcto. Si en el examen les llegasen a preguntar y la respuesta dice, en el intestino anterior va desde la membrana bucofaríngea hasta el vestíbulo intestinal anterior, es correcto también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo ahorita nosotros, a nivel del vestíbulo intestinal anterior, encontramos que va a generarse ese brote llamado yema hepática. ¿Ok? En sus libros van a encontrar, los límites del intestino primitivo posterior van desde el colon transverso, los 2/3 anteriores del colon transverso con su unión con el tercio posterior, hasta la membrana cloacal. También esto coincide, el vestíbulo intestinal posterior coincide con esa porción del intestino grueso. ¿Sí? Y estaríamos completamente en lo correcto. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, pues continuemos. Nos decía hace un momento, Dani, con respecto a de que hay un brote que se le llama brote tráqueo-esofágico. ¿Sí? Ese brote tráqueo-esofágico, ¿dónde lo vamos a encontrar? De las 3 porciones del intestino primitivo, una se va a subdividir. ¿Sí? ¿Cuál es la única porción que se subdivide? El intestino primitivo anterior. Esa es la única porción que se va a subdividir. ¿Y esto debido a qué? Pues debido a que al mismo tiempo que se está generando el brote hepático, también se está generando aquí un brote a la mitad del intestino primitivo anterior. Básicamente, en el inicio de la porción, de lo que en el futuro se va a llamar porción cervical del cuerpo, ¿sí? A esta altura, miren, aquí queda básicamente lo que vendría siendo el cuello, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta parte, vendría siendo lo que correspondería ya al cuello, a la porción cervical. Entonces, aquí se va a dar ese brote. Eso nos va a generar que nosotros podamos subdividir a nuestro intestino primitivo anterior en 2 porciones. Una porción que está viendo hacia la cauda, y por eso le vamos a llamar porción caudal del intestino primitivo anterior, y una porción que está viendo hacia la cabeza, y le vamos a llamar porción cefálica del intestino primitivo anterior. ¿Sí me entendieron? Esto es importante porque, como nos estaba diciendo Dani, es que de la porción cefálica se va a generar lo que es la faringe. Obviamente aquí van a participar también los arcos braquiales, los arcos faringios, ¿sí? Las bolsas faringias, ¿sí? Y nos van a dar las diferentes estructuras que se están generando. Pero básicamente la forma tubular, la forma infundibular que nos estaban diciendo hace rato en la descripción morfofisiológica, se va a estar dando, va a estar formándose específicamente por esta porción cefálica del intestino primitivo anterior. ¿Okay? ¿Y qué se va a formar de la porción caudal del intestino primitivo anterior? De la porción caudal, pues si ustedes se fijan, en la porción caudal está quedando nuestra yema hepática. Simultáneamente a la generación de la yema hepática se van a formar otros 3 brotes. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos 3 brotes? Uno de ellos se genera aquí mismo en la yema hepática. Una pequeña vesiculita que se va a generar aquí. ¿Sí? Esa pequeña vesiculita nos va a dar origen, formación a lo que es
el sistema biliar. ¿Sí? ¿Quién me recuerda cómo está formado el sistema biliar? ¿Tú, Liliana? Es que vi que te acercaste hacia la pantalla como diciendo, yo me lo sé. A ver, Kevin. Pues es que es la vesícula biliar y también son los conductos biliares. Exactamente. El sistema biliar está conformado por los conductos de excreción del hígado y por la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí tenemos que ahí del mismo brote hepático, pues obviamente si son conductos de excreción para el mismo hígado, pues están generándose de la yema hepática. ¿Sí? Entonces, ese es el primer brote que tenemos nosotros. Hay otro brote que se va a dar del lado derecho de la yema hepática. Aquí se los voy a poner, déjenme ver dónde dejé mis acá están. Perdón. Ahí. Es que como ya no pintaban mis marcadores, tuve que ir a comprar otros. Y todavía está sellado. Se los voy a poner en un color rojo para que nos demos cuenta que queda por atrás de esta yema hepática, ¿sí? Lo vamos a poner aquí arribita, así. Un primer brote que se va a generar ahí y que le vamos a llamar a nosotros yema pancreática ventral, ¿sí? O sea, vamos a ver que queda hacia adelante y hacia la derecha. Al mismo nivel, pero viendo hacia el dorso, se va a generar otro brote aquí, que le vamos a llamar a nosotros yema pancreático dorsal. ¿A qué creen ustedes que nos va a dar origen esto? Pues obviamente al páncreas. Si se llaman brotes pancreáticos, pues nos están dando origen al páncreas. ¿Sí? El ventral, una vez de que se generen los giros del estómago, esto va a hacer que se aproximen los dos brotes y que se fusionen. ¿Sí? Se van a fusionar los dos brotes. El pancreático ventral nos va a dar origen a la cabeza del páncreas. El pancreático dorsal nos va a dar origen a lo que va a ser cuerpo y cola de páncreas. ¿Sí? Le veo cara de incredulidad a Liliana. Pero bueno, así pasa de Liliana, de veras. Se juntan. Y obviamente cuando se juntan los dos brotes, en esa unión de los dos brotes, pues queda una pequeña depresión entre ambos, que esa pequeña depresión, pues ¿a qué nos va a dar origen? Al cuello o istmo del páncreas. ¿Ok? ¿Quedamos? Muy bien. Continuemos. Básicamente ya estamos hablando de todo lo que se está originando, de qué cosas, ¿sí? Miren, entonces aquí hablamos ahora del intestino primitivo medio. Esta porcioncita que quedó aquí en medio es muy pequeñita, ¿sí? Al generarse esa porción tan pequeñita, pues no permite que haya un crecimiento abundante de estructuras. Entonces, como es muy escaso el espacio que tenemos aquí, porque además pues estos brotes empiezan a crecer en tamaño, y al crecer en tamaño empiezan a abarcar mayor proporción del interior del embrión, ¿sí? Imagínense, está creciendo el hígado, y el hígado pues, es un órgano bastante voluminoso, muy grande. Entonces empiezan a abarcar estructuras muy internas del embrión, muy muy abundantemente, y esto no permite que el intestino primitivo medio, que es muy pequeñito, tenga crecimiento de estructuras. Bueno, vamos a continuar diciéndoles del intestino, de la porción caudal del intestino primitivo anterior, pues no nada más están estos brotes, también como les estaba diciendo, se va a empezar a formar en la porción dorsal una dilatación.
Aquí hay una dilatación. Esa dilatación que se está generando ahí es un esbozo gástrico. ¿Sí? O sea, es un estómago que se está generando en ese momento. Y además, vamos a tener que, junto con este esbozo gástrico, se va a generar otra pequeña vesiculita aquí, otro pequeño brote, que es el brote esplénico. ¿A qué va a dar origen ese brote esplénico? A una estructura extradigestiva. Esa estructura extradigestiva es El vaso. está diciendo Valeria, ¿verdad? Sí, sí, así, aunque no tiene abierto su micrófono, pero se vio como su boquita dijo, pues al vaso, ¿sí? Entonces, es el vaso. Entonces, de ahí se está originando. Todo esto es de nuestro intestino primitivo, de nuestro tubo digestivo primitivo. Todo se está originando de ahí. Entonces, ahorita vamos a decir de cada uno de ellos qué se va a estar originando. Entonces, vamos a tener nosotros que ya terminamos de ver de intestino, de la porción caudal, pues está generando lo que es el esófago, el estómago, ¿sí? La mitad proximal del intestino delgado, el páncreas, el sistema biliar y el hígado. ¿Sí? Todo esto se está formando de aquí, esta porción caudal del intestino primitivo anterior. ¿Qué se formó de la porción cefálica del intestino primitivo anterior? Se formó únicamente la faringe. ¿Y del estomodeo qué se forma? Estomodeo, como les dije yo al principio, estomodeo significa boca primitiva. Entonces, obviamente el estomodeo nos va a estar originando a la boca. ¿Ok? Bien. Nos vamos a la porción posterior del intestino primitivo. ¿Sí? Esta porción posterior del intestino primitivo nos va a dar origen a parte de intestino grueso y obviamente al canal anal y al ano. Cuando estas membranitas que estamos viendo aquí como límites, estas se van a perforar en algún momento de nuestro proceso de formación, ¿sí? Entonces, se van a romper, se van a perforar y eso nos va a servir para que el embrión tenga, bueno, ya en ese momento ya el feto va a tener la posibilidad de poder tener comunicación de la porción cefálica, la porción caudal, con lo que vendría siendo todo lo que es el saco vitelino, con todo lo que es el amnios, con todo lo que es el líquido que le está rodeando. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? Bien. Vamos a hablar acerca de que nuestro intestino, nuestro sistema digestivo se está formando simultáneamente a la par de otros sistemas. Sí, Valeria, dime. Doctor, entonces en el intestino medio, bueno, el intestino primitivo medio como tal no forma estructuras muy grandes, me lo ¿o sí las forma? ¿verdad? Sí. Me lo brinqué. Ok, sí, el intestino primitivo medio, lo que pasa es que les voy a platicar ahorita rápidamente cómo se va a generar esta situación. El intestino primitivo medio nos va a generar en mayor proporción lo que es todo lo que es intestino delgado y parte del intestino grueso. ¿Ok? Esas son las dos estructuras que nos va a formar el intestino primitivo medio. Pero como les estaba diciendo ahorita, están creciendo otras estructuras del intestino primitivo anterior en su porción caudal que abarcan mayor proporción del interior del embrión y por lo tanto al tener un espacio muy pequeñito, lo que hace el intestino primitivo medio es generar lo que llamamos una hernia fisiológica. ¿Cómo se forma esta hernia fisiológica? A través del conducto ómpalo-mesentérico se va a salir el intestino primitivo medio. Este de aquí agarra y se sale por el conducto ómpalo-mesentérico para llegar a una cavidad de mayor tamaño que se llama el saco vitelino. ¿Sí? Al llegar ahí al saco vitelino, pues entonces ahí sí ya tiene todo el espacio para poder crecer en longitud y en grosor de lo que requiera. ¿Sí? Y como nada más son dos estructuras las que nos va a formar, en teoría, que va a ser intestino delgado y intestino grueso,
pues obviamente se explaya y crece a sus anchas y a sus largas. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué podemos decir? Intestino primitivo anterior nos está formando todo lo que es desde el duodeno proximal hasta la boca, el intestino primitivo medio desde el duodeno distal hasta el intestino grueso proximal, el intestino primitivo posterior nos va a estar formando al intestino grueso distal básicamente, que va a ser ya todo lo que es parte del colon transverso, del descendente, el sigmoides, el recto, el ano, junto con su canal anal. ¿Sí? Toda la porción terminal de intestino grueso. ¿Ok? Esas son las estructuras en general que vamos. Ahorita las listamos aquí. Vamos a hacer un cuadrito en el que pongamos intestino primitivo anterior, ¿qué se forma? Intestino primitivo medio, ¿qué se forma? Intestino primitivo posterior, ¿qué se forma? ¿Vale? Y ustedes me los van a ir diciendo, ya con lo que les he estado platicando yo ahorita rápidamente aquí de intestino primitivo. Les decía, algo que es importante es recordar que simultáneamente a la formación de nuestro intestino primitivo, que va a dar origen al sistema digestivo, se están formando otros sistemas. ¿Cuáles sistemas se están formando? Pues básicamente se está formando, que nos interesan a nosotros, ya hablamos uno. Esta yema se llama yema traqueoesofágica. Obviamente, ¿a qué va a dar origen? Aparte del sistema digestivo, pero también está dando origen al sistema respiratorio. Entonces, es uno de los sistemas que se está formando simultáneamente al sistema digestivo. ¿Sí? Otro sistema que se está formando simultáneamente, pues en la porción cefálica, bueno, no nada más en la porción cefálica, sino que principalmente en la porción cefálica, pero en todo el torso de nuestro embrión, se está formando el tubo neural. ¿A qué nos va a estar dando origen este tubo neural y esta porción y esta formación de la porción cefálica? Pues nos va a estar dando origen a lo que conocemos nosotros como sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué otro sistema se está formando simultáneamente a este? Pues también tenemos nosotros que aquí se va a estar formando un sistema de bombeo sanguíneo, aunque se está nutriendo, se está oxigenando al embrión a través de los vasos umbilicales que vienen de la placenta, pues tenemos que esa sangre que está llegando, pues se tiene que distribuir a todo el embrión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un sistema de bombeo interno. ¿Cómo se va a llamar este sistema de bombeo interno? Pues se va a llamar sistema cardiovascular. ¿Sí? Pues tenemos también que se está formando el sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces tenemos tres sistemas aquí que se están formando simultáneamente a nuestro sistema digestivo. ¿Eso es importante? Sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque el sistema de regulación del sistema digestivo está dado por dos factores, un factor endocrino y un factor nervioso. Entonces, para nosotros es muy importante recordar que biológicamente el sistema nervioso que está formando, ¿sí?, nos va a permitir tener esa regulación nerviosa en nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque está descendiendo a la par de nuestra formación de tubo digestivo. Segundo, nuestro sistema digestivo es un sistema que está proviendo de nutrimentos y está también absorbiendo nutrimentos y tenemos excreciones. Entonces, es importante saber que estos nutrimentos, estos elementos se van a tener que estar transportando de alguna manera. ¿Cómo se van a transportar? Pues a través del sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema cardiovascular que se está formando simultáneamente a pues nos está dando también origen a esa nutrición sanguínea que se está dando en nuestra formación del sistema digestivo. Y obviamente el sistema respiratorio pues nos está aportando del oxígeno que requiere el sistema digestivo para poder estar funcionando, ¿sí?, para poder funcionar adecuadamente.
Entonces, son tres sistemas que se están formando simultáneamente al nuestro y que son muy importantes. Bueno, hay otros sistemas que no mencionamos, como el sistema endocrino, como el sistema renal, que también se están formando. Prácticamente todos ellos se están formando a partir de esta cuarta semana, ¿sí? Entonces se están formando simultáneamente, pero relevantemente estos tres son los que nos interesan más ahorita, ¿va? Bien. Entonces, déjenme borrar el esquema que hice ahorita del envión y vamos a poner nuestro cuadro para poder decir qué estructuras se están formando de cada uno de nuestros nuestras porciones de intestino primitivo. Entonces tenemos al intestino primitivo anterior, al intestino primitivo medio y al intestino primitivo posterior. ¿Ok? Del intestino primitivo anterior, dijimos del estomodeo, se forma la boca. ¿Sí? Y de la porción anterior del intestino primitivo anterior, de la porción, perdón, no es anterior, de la porción cefálica del intestino primitivo anterior, ¿qué se va a formar? Se forma la faringe. ¿Ok? ¿Algunas estructuras se van a formar? No, nada más nos interesa que se forma la faringe. Ya dijimos, no únicamente de aquí, se va a formar también de los actos faringios, de las bolsas faringeas, de todas las estructuras que tenemos ahí aledañas, ¿sí? Sin embargo, específicamente el tubo se está formando de la porción cefálica del intestino primitivo anterior. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se va a formar? Pues también se va a formar de la porción caudal del intestino primitivo anterior. Se va a formar el esófago, el estómago, la mitad proximal del duodeno, el hígado, el sistema biliar, el páncreas y un órgano extradigestivo. ¿Quién es, Liliana? El vaso. El vaso. Muy bien, Liliana. Todas esas estructuras son las que se están formando. Entonces, del intestino primitivo anterior, del estomodeo, la boca. De la porción cefálica del intestino primitivo anterior, la faringe. De la porción caudal del intestino primitivo anterior, esófago, estómago, mitad proximal del duodeno, el hígado, el sistema biliar, el páncreas y el vaso. ¿Vale? Bien. Intestino primitivo medio. ¿Quién se forma del intestino primitivo medio? Pues la mitad distal del duodeno, el yeyuno, el íleo, el apéndice, el ciego, el colon ascendente y las 2/3 partes del colon transverso.
¿Sí? De intestino primitivo posterior, ¿qué se va a formar? El tercio distal del colon transverso el colon descendente el colon sigmoides y el recto. ¿Sí? Todas las demás estructuras, el canal anal, la ampolla rectal, el ano, los esfínteres, o sea, van incluidas en lo que es recto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en ese cuadrito, pues básicamente estamos resumiendo qué estructuras están siendo formadas por cada una de las porciones del intestino primitivo. ¿Sí? Les decía yo hace un rato, tenemos que los sistemas que se están formando simultáneamente a nuestro sistema digestivo nos están aportando algunas cosas, entre ellas pues, hablamos acerca del sistema nervioso que nos va a permitir que tengamos la regulación nerviosa de nuestro sistema digestivo. Pero a lo que quería llegar y que no llegué fue a que nuestro sistema cardiovascular va a estar dando la irrigación a nuestro intestino primitivo. Entonces se los voy a poner arriba de este cuadrito que se los platico rápidamente. Nuestro sistema digestivo, como se está formando a la par del sistema cardiovascular, esto va a favorecer que los vasos sanguíneos que se están generando del sistema cardiovascular van a ir paralelamente en el trayecto del intestino primitivo. De tal manera que va a haber 3 brotes vasculares que van a ayudar a la irrigación de nuestro intestino primitivo. ¿Sí? En primer lugar, vamos a tener a un brote vascular que va a dar irrigación a nuestro intestino primitivo anterior y le vamos a llamar arteria cefálica. ¿Sí? Esta arteria cefálica, posteriormente, en su inicio, ¿por qué le llamamos arteria cefálica? Porque se va a ir hacia la cabeza, hacia lo que va a ser la formación de la cabeza. ¿Sí? Una vez de que ya se distribuyó, se va a dirigir básicamente, principalmente, a dar irrigación a esta porción de acá, que va a ser la porción caudal del intestino primitivo anterior, y le vamos a llamar arteria celíaca. ¿Sí? Esta arteria celíaca a futuro, ¿qué nos va a formar? Pues al tronco celíaco. ¿Sí? ¿Cómo está irrigado estos órganos? Principalmente por el tronco celíaco. ¿Sí? Pero ya en estructuras futuras. Aquí embrionariamente nada, estamos diciendo esto a través de la arteria celíaca. En la porción media, otro brote vascular que se está generando de una aorta primitiva que está descendiendo, ¿sí? Se va a formar una arteria que se va a llamar mesaraica. Mesaraica superior. ¿A quién nos va a dar origen esa arteria mesaraica superior? Pues obviamente a la que a la postre, a futuro, se va a llamar mesentérica superior. Entonces, las estructuras que se están formando aquí de nuestro intestino primitivo medio
van a estar irrigadas por la mesaraica superior, que a futuro va a ser denominada con el nombre de mesentérica superior. Y si tenemos una mesaraica superior, pues existe también una mesaraica inferior. Entonces, la porción caudal, la porción posterior del intestino primitivo, va a estar irrigada por la arteria mesaraica inferior. Esta porción de la mesaraica inferior, pues obviamente nos va a estar dando irrigación a todo lo que las estructuras que están aquí de nuestra porción final del intestino primitivo posterior. ¿Sí? Y que básicamente también esta mesaraica inferior a la poste, a futuro se va a llamar mesentérica inferior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? ¿No? Bien. Les platicaba yo que en la formación del sistema digestivo va a haber algunas estructuras que van a tener, se le llaman movimientos morfogenéticos, o sea, ya en nuestra genética están establecidos que esos movimientos se van a dar, ¿sí? Que se tienen que presentar. Morfos de forma y genéticos de genes, que ya ahí viene la información que se tiene que llevar a cabo estos movimientos para que se lleven a cabo la estructuración, la formación de esas estructuras. Les voy a hablar acerca de dos principales movimientos que se dan. ¿Sí? El primero, les dije, hay una saculación en la porción distal del intestino primitivo anterior que se está formando hacia el dorso. Esa saculación, pues dijimos, es un esbozo gástrico. Ese esbozo gástrico va a tener dos giros morfogenéticos. El primer giro va a ser, si nosotros cortásemos, voy a borrar el pizarrón. Porque necesito ver. Del embrión, hagan de cuenta que vamos a hacer un corte transversal, ¿sí? Que estamos viéndolo de frente. Hacia acá abajo vendría siendo nuestro conducto onfalomesentérico. Lo estamos viendo de frente, el corte transversal. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra comunicación, tenemos nuestro intestino primitivo y el esbozo gástrico se está dando aquí. Este chipotito que puse aquí es el esbozo gástrico. Está viendo hacia el dorso. Esto es nuestra porción dorsal del embrión. Esto es nuestra porción ventral que está viendo hacia el saco vitelino. ¿Ok? Sus paredes laterales. Este esbozo gástrico, si nosotros lo equiparamos a la carátula de un reloj, esta carátula del reloj, diríamos, el esbozo gástrico está viendo hacia las 12, ¿verdad? El conducto onfalomesentérico está viendo hacia las 6 en la carátula del reloj. Hacia la izquierda estaríamos viendo las 3 y hacia la derecha estaríamos viendo las 9. Nuestra carátula del reloj. ¿Por qué les explico esto? Porque los giros del estómago, los giros del intestino delgado, se describen en dirección de las manecillas del reloj. ¿Cómo giran las manecillas del reloj? Giran de las 12 hacia las 3. ¿Sí? El primer giro que el esbozo gástrico da es de 90 grados en dirección de las manecillas del reloj. Esto quiere decir que este esbozo gástrico, si es de 90 grados, de estar viendo hacia las 12, va a quedar viendo hacia las 3 de la tarde, porque este es nuestro giro de 90 grados. ¿Ok? Entonces, el esbozo gástrico ya no estaría viendo aquí. Al momento de que dé este primer giro,
va a traccionar diferentes estructuras y va a empujar algunas otras. Dentro de las estructuras que va a traccionar, les dije hace rato, acuérdense que tenemos aquí una yema pancreática. Hacia acá estaríamos viendo nosotros una yema hepática con su yema vesicular, bueno, su yema del sistema biliar, ¿sí? Y hacia acá tenemos otra yema pancreática. Al momento de que este giro se lleva a cabo en esta dirección, las yemas pancreáticas se van a juntar acá en la parte posterior, ¿sí? Van a ser traccionadas por el giro del estómago y se van a aproximar una con otra hasta fusionarse, ¿sí? La yema hepática obviamente se va a traccionar también y se va a venir hacia acá, hacia el lado derecho, viendo hacia las 9, dejando al hígado en su posición definitiva del lado derecho. Y obviamente a nuestro sistema biliar también nos lo deja del lado derecho. ¿Ok? Este es el primer giro. Ya hicimos nuestro corte transversal. ¿Sí? Entonces, esto para que vean. Les voy a platicar de otra cosa. El sistema de membranas que tiene nuestro sistema embrionario es para protección de la formación del producto, ¿sí? Del embrión, ¿sí? A este sistema de membranas le llamamos nosotros celoma. Hay un celoma extraembrionario que está conformado por todas las membranas amnióticas, por el saco vitelino, todas esas estructuras que están rodeando al embrión, ¿sí? ¿Esto para qué? Para proteger obviamente al embrioncito. Internamente el embrión tiene otro sistema sacular que se está formando también, que también es para protección. ¿Protección del embrión? No, para protección de todos los órganos que se están generando dentro de este embrión. ¿Sí? Bien. Ese sistema sacular que estamos viendo, que es el celoma intraembrionario, ese sistema intraembrionario tiene dos estructuras que se fijan. Una que se está fijando hacia la pared posterior del estómago hacia la pared posterior, y a ese le vamos a llamar mesogastrio dorsal. Y otra que está uniendo al estómago hacia adelante, hacia el hígado, y a ese le vamos a llamar nosotros mesogastrio ventral. Si nosotros lo vemos ahorita en esta posición, diríamos, pues tenemos de cavidades intraembrionarias una izquierda y una derecha, ¿verdad? Esto se los digo porque a futuro la cavidad abdominal se va a dividir en dos cavidades, pero ya no se van a llamar cavidades abdominales, se van a llamar cavidades peritoneales. Y una de ellas, al momento de que gire el estómago, va a quedar viendo hacia atrás, y otra que va a quedar hacia adelante. Esta que va a quedar hacia atrás, como el espacio se va a reducir porque aquí vamos a traccionar al hígado hacia la derecha, le vamos a llamar cavidad peritoneal menor. Y esta, obviamente, pues va a crecer, se va a hacer más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta estructura que está fija hacia la pared posterior va nada más a elongarse, se va a estirar. Entonces esto va a dejar que haya una cavidad de mayor tamaño y le vamos a llamar cavidad peritoneal mayor. ¿Sí? ¿Esto a raíz de qué? Pues de nuestros mesogastrios. El mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral. ¿Vale? ¿Sí? Sí, vale. No te... Doctor, ¿podría explicar otra vez cómo giran los mesogastrios? Es que me confundí en cuanto a la cavidad peritoneal menor y la mayor. Sí, sí, vale. Se van a ver traccionados por los giros del estómago.
¿Cuál es el primer giro del estómago que dijimos que se presenta? El de 90 grados, en el que está viendo de las 12 y se va a dirigir hacia las 3. ¿Sí? En ese momento se va a traccionar y entonces va a reducir al mesogastrio ventral, lo va a aproximar hacia el mesogastrio dorsal y nos va a dejar una cavidad peritoneal viendo hacia atrás, pero de menor tamaño. Y a esta le vamos a llamar cavidad peritoneal menor. A la del lado izquierdo, como va a elongar, va a estirar al mesogastrio dorsal, va a hacer que crezca esta vez esta cavidad peritoneal, entonces se va a dirigir hacia acá y esta se va a dirigir hacia acá. ¿Sí? ¿Cómo se lo simplifico aquí? Hagan de cuenta que esta se va a estirar hacia acá. ¿Por qué? Porque el estómago se va a venir para acá. ¿Sí? Y esta se va a cerrar hacia acá. ¿Por qué? Porque el hígado se va a traccionar hacia acá. ¿Sí? Entonces nos va a dejar una cavidad peritoneal chiquita aquí y una cavidad peritoneal acá, grande. Entonces esta se va a llevar cavidad peritoneal menor, esta cavidad peritoneal mayor. ¿Sí? ¿Y esto por qué está dando? Por la tracción que hace en su primer giro el estómago, el giro de 90 grados, en dirección de las manecillas del reloj. ¿Sí? Imagínenselo, chicos, porque la verdad es, realmente es un poquito difícil cuando no hemos leído bien específicamente en biología, cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Pero échenle un poquito de imaginación. ¿Sí? Por eso les dije, es un corte transversal, estamos viendo aquí diferentes estructuras que se ven en el corte transversal. La principal de ellas que nos interesa aquí es el estómago. ¿Por qué? Porque el estómago va en su momento que va a estar girando, va a traccionar diferentes estructuras. Dentro de estas estructuras que está traccionando es a los mesogastrios. ¿De dónde surgieron los mesogastrios? Surgieron del celoma intraembrionario. ¿Sí? De esa bolsa que está formándose dentro del embrión para proteger a quién, para proteger a los órganos. ¿Ok? No sé si aclaré tu duda, Vale. Yo creo que ya se fue a desayunar. ¿Ya me escucha? Ya. Sí, doctor, gracias. ¿Sí la aclaré? Sí. Ok, bien. Después de esto, voy a borrar de vuelta, porque ahora vamos a ver nosotros, ya el estómago, vamos a ver ahora lo vamos a entender en una vista lateral izquierda. ¿Sí? En esa vista lateral izquierda, vamos a ver nosotros a nuestro estómago que ya está aquí. Ahí está nuestro esbozo gástrico, ya la estamos viendo de ladito. Y ahora vamos a ver que este estómago, que ya giró en una primera oportunidad 90 grados, ahora lo vamos a dividir a la mitad. ¿Sí? Un trazo así imaginario que nos divida el estómago en dos porciones. ¿Sí? Una porción proximal y una porción distal. ¿Por qué? Porque el segundo giro del estómago, segundo giro del estómago va a ocurrir únicamente en la porción distal del estómago. ¿Sí? Y nuevamente lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí nuestra carátula del reloj. ¿Sí? Esta porción distal del estómago, ¿hacia dónde está viendo? Está viendo, acá son las 12, acá son las 6, acá son las 9 y acá son las 3. ¿Sí? ¿Hacia dónde está viendo esta porción distal del estómago? ¿Quién me dice, Kevin? ¿Cómo? A ver, otra vez, Doc. Hacia las 12, ¿no? No está viendo hacia las 12. Esta porción distal, ¿hacia dónde está viendo? Pues hacia las 3. Hacia las 3.
¿Sí? Aquí en esta posición ahorita, la porción distal está viendo hacia las 3. ¿Por qué me es importante a mí que esté viendo hacia las 3? Porque va a sufrir un segundo giro. Ese segundo giro nada más lo va a dar esta porción distal y va a ser en dirección de las manecillas del reloj, o sea, nuevamente de las 3, pero ahora hacia las 6, y va a ser únicamente de 45 grados. ¿Sí? Al hacer este giro de 45 grados, va a traccionar esta porción distal del estómago y nos va a dejar el estómago en forma de una J, en forma de, bueno, algunos autores dicen de L invertida, una porción vertical y una porción casi horizontal. ¿Sí? Con este giro va a empujar, les dije, al momento de que el estómago gira, que hace sus giros morfogenéticos, tracciona, empuja diferentes estructuras que se están formando. ¿A quién creen ustedes que con este giro va en primer lugar, a empujar? A una estructura que quedó del lado derecho. ¿Quién fue esa estructura que se estaba quedando del lado derecho? El hígado. El hígado, muy bien, Liliana. Aunque no abriste el micrófono, pero se te entendió así tu mímica de al hígado. Sí, va a empujar al hígado, lo va a empujar para que quede en la fosa subfrénica del lado derecho. ¿Y a quién más va a empujar? Pues al sistema biliar. Si está empujando al hígado, pues también empuja al sistema biliar. Y de esa manera ya el hígado queda acá arriba, del lado derecho. ¿Sí? Con ese segundo giro del estómago, ¿a quién va a traccionar? Va a traccionar a la mitad proximal del duodeno y nos va a formar la primera asa intestinal. ¿Sí? ¿A la mitad qué, doctor? Perdón. Proximal del duodeno. Gracias. Y con esto nos va a estar originando la primera asa intestinal. ¿Ok? ¿Quedamos? Hay otras estructuras que se están formando simultáneamente a nuestro sistema. Dijimos, también se está formando el sistema nervioso. Del sistema nervioso se va a formar el sistema parasimpático. ¿Sí? Y de este sistema parasimpático es muy importante para nosotros en el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque hay un nervio craneal parasimpático que va a estar formándose paralelamente al sistema digestivo. ¿Quién es? El vago. El vago. Muy bien, el vago. El 10º par craneal viene desde la porción craneal y va descendiendo paralelamente a la formación de nuestro sistema digestivo. ¿Sí? De tal manera que en la porción superior vamos a encontrar un vago derecho y un vago izquierdo. Pero con el primer giro del estómago, el vago derecho se va a volver posterior y el vago izquierdo se va a volver anterior. ¿Sí? Con el segundo giro se va a traccionar, ¿sí? Y va a formarnos una pequeña curvatura que va a derivar en 3 ramas que se van a distribuir hacia intestino delgado, hacia intestino grueso, hacia el hígado, y a esto le vamos a llamar la pata de ganso. ¿La pata de ganso de quién? Del vago. ¿Ok? Bien. Esto dentro de lo principal de intestino, del estómago, de los giros del estómago. Les platico rápidamente de los giros de intestino primitivo medio. Les platico rápidamente porque ya nos quedan unos cuantos minutos para terminar la sesión del día de hoy. Otra parte del intestino primitivo que sufre transformaciones por tracción y por giros va a ser el intestino primitivo medio. ¿Se acuerdan que dijimos que... Ahí, lo voy a volver a borrar.
Ya les había dicho, ¿no? Yo soy muy dado a hacerlo en mi pizarrón. Teníamos al embrión. Y teníamos el conducto ónfalo-mesentérico. Aquí dijimos, ese es nuestro intestino primitivo medio. Este intestino primitivo medio, como está creciendo el hígado, como está girando el estómago, como está creciendo el estómago también, como se está formando el páncreas, entonces son estructuras que van a abarcar la mayor proporción de la cavidad embrionaria interna. Entonces, ¿qué va a pasar? El intestino primitivo medio no tiene espacio para crecer, para formar sus estructuras. Necesita espacio para hacerlo. ¿Dónde puede encontrar espacio? Acá afuera. Y acá afuera, ¿qué es lo que tenemos? El saco vitelino. ¿Está comunicado el espacio intraembrionario con el saco vitelino? Sí. ¿Cómo? A través del conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, ¿qué es lo que hace el intestino delgado? El intestino delgado, el intestino primitivo medio. Pues agarra y dice, bueno, pues como tú no me dejas crecer, pues yo me voy a sacar de acá, que acá nadie lo ocupa, ¿sí? Y entonces yo me vengo hacia acá y formo una hernia fisiológica, ¿sí? Esa hernia fisiológica que se está generando, en el momento que se genera, va a tener 3 giros, ¿sí? Ya hablamos de la dirección de las manecillas del reloj, ¿sí? Porque ya no se los voy a ejemplificar de vuelta así con carátulas del reloj, se lo van a imaginar ya ustedes. Ya no me queda mucho tiempo para terminar este tema y quiero terminarlo de una vez, ¿sí? Entonces, el primer giro que se da es cuando el intestino primitivo sale a través del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Al salir a través de este conducto ónfalo-mesentérico, sufre un giro de 90 grados en dirección de las manecillas del reloj. O sea, hace esto, sale hacia el frente y gira en dirección de las manecillas del reloj. Esto nos permite concluir a la primera asa intestinal, ¿sí? Y hacer que el intestino primitivo medio crezca en longitud, ¿vale? Ya estando afuera en el saco vitelino, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir un segundo giro, ¿sí? Otro giro también de 90 grados, ¿sí? 90 grados ya estando aquí afuera en el saco vitelino. Pero este giro va a ser en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? O sea, ya había salido y dio en favor de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. Ya estando afuera en el saco vitelino, hace un tercer giro en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto permite hacer crecer más el intestino, ¿sí? Y colocar en posición al yeyuno y al ilion. ¿Vale? Y por último, sufre un tercer giro. Ese tercer giro nuevamente es de 90 grados y nuevamente en dirección de las manecillas del reloj. Pero ese giro ya es de retorno, es un movimiento de retorno de el saco vitelino, regresa a través del conducto ónfalo-mesentérico, ya creció. Acuérdense que aquí no nada más está creciendo lo que está formándose dentro del embrión, el embrión mismo está creciendo también en tamaño, en longitud, en volumen. Entonces, ya como ya creció el embrión, pues también, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la cavidad interna del embrión también ya creció y eso permite que ya haya retorno de esta hernia fisiológica hacia la cavidad intraembrionaria. Y al regresar en sentido, en sentido a favor de las manecillas del reloj, esto permite posicionar a nuestro intestino grueso en sus porciones iniciales y al ilio del lado derecho. Y ya regresamos hacia acá. En total,
¿Cuántos giros realiza el intestino primitivo medio? 3 giros. ¿De cuántos grados cada giro? De 90 grados. En total de grados, ¿cuánto es lo que recorre el intestino primitivo? Obvio, ojo, aquí no interesa si uno fue a favor y otro en contra de las manecillas del reloj. Aquí lo que interesa es la suma de giros. Son 3 giros de 90 grados, en total recorre 270 grados. Los movimientos morfogenéticos del intestino primitivo medio. ¿Ok? ¿Quedamos? ¿Sí? Vale. Muy bien. Qué bueno que Arely me da el avión, ¿eh? Bien. Con todos estos movimientos, pues ya dijimos, se están traccionando estructuras, se están creciendo, se están formando asas, se está posicionándose al hígado en su posición normal, se está posicionando al intestino grueso en su posición inicial, al intestino delgado en sus posiciones habituales de Yeyun o de Ilion. O sea, todos estos giros son para eso. ¿Ah? ¿Qué pasa con el intestino primitivo posterior? Pues el intestino primitivo posterior, como dice, pues yo no me meto con aquellos dos que están peleando el espacio, yo tengo mi propio espacio acá en la porción caudal, yo crezco en mi longitud cortita como a mí me queda, ¿sí? Plausible. Entonces, obviamente, por eso nuestro intestino grueso pues, crece muy poquito, pero crece en dilatación, en anchura, en grosor, ¿sí? Y nos va a permitir formar las porciones distales del intestino grueso y ya se quedan con los movimientos que está haciendo el intestino primitivo medio. Con esto va a posicionar a esas estructuras que están formando del intestino primitivo posterior. ¿Va? O sea, es muy sencillo ahí. Ya no nos interesa saber más de giros. Nada más los únicos dos que sufren giros son el esbozo gástrico y el intestino primitivo medio. ¿De acuerdo? Bien. Para concluir el día de hoy, les mencioné yo que se estaba formando un sistema sacular interno que se llama celoma intraembrionario. Ese celoma intraembrionario va a dar origen a lo que conocemos nosotros como el peritoneo. ¿Sí? El celoma intraembrionario tiene dos orígenes. Un origen de la esplagnopleura y de la somatopleura. ¿Ok? La esplagnopleura va a ser las células mesoteliales que están conjuntamente adheridas a los órganos que se están formando. La somatopleura son las células mesoteliales que están unidas a las paredes de la cavidad embrionaria. ¿De acuerdo? En sus orígenes, entonces, la somatopleura, como está adosada a las paredes, nos va a dar en su origen embrionario a lo que en un futuro le vamos a llamar la hoja peritoneal parietal. ¿Sí? Y dijimos también, no nada más está la somatopleura, también está la esplagnopleura. La esplagnopleura, les dije yo, son células mesoteliales que se encuentran unidas a la formación de órganos del intestino primitivo. Entonces, esta nos va a dar origen ¿a quién? A la hoja peritoneal visceral. ¿Sí? Estas dos en su conjunto, ¿de dónde surgieron? Del celoma intraembrionario.
embrionario. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, Mariana? Te veo cara de incredulidad. ¿No? Ok, vale. Entonces, el celulómito embrionario se van a originar la somatopleura y la esplagmopleura. La esplagmopleura y la somatopleura son células mesoteliales, unas unidas a la pared y otras unidas a los órganos. Las de la pared se le llama hoja peritoneal, va a darnos origen a la hoja peritoneal parietal, y la somatopleura nos va a dar origen a sus células mesoteliales a la hoja peritoneal visceral. Entonces, tenemos que el peritoneo está conformado de dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Entre ambas hojas vamos a encontrar nosotros a esas células mesoteliales. Las células mesoteliales son importantes en el peritoneo. ¿Por qué? Porque las células mesoteliales van a ser encargadas de generar lo que se llama líquido seroso peritoneal. ¿Para qué nos sirve el líquido seroso peritoneal? Para estar lubricando a toda la cavidad, para estar lubricando a los órganos internos. Y estos órganos internos, al estar lubricados, como están en constante movimiento los intestinos, como estamos en constante movimiento de nuestra cavidad, esto genera fricción y nuestro líquido peritoneal nos va a ayudar a disminuir esa fricción. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Les voy a dejar un complemento. No es tarea. Quien quiera hacerlo, lo puede hacer. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero obviamente, acuérdense que esto va en favor de ustedes, de su estudio. ¿Sí? Ya que hablamos de todo esto, pues tenemos que este peritoneo nos va a dar formaciones peritoneales. Entonces, dentro del complemento que van a generar ustedes y que mañana les voy a preguntar al inicio de la sesión, va a ser cuáles son las formaciones peritoneales que vamos a encontrar y sus características de cada una de ellas. ¿Ok? Órganos intraperitoneales. Órganos retroperitoneales y órganos extraperitoneales. A veces se confunde mucho el retroperitoneal con el extraperitoneal. ¿Sí? Para considerar un órgano retroperitoneal o extraperitoneal, nada más les voy a decir una cosa. Retroperitoneal se refiere a órganos que están dentro de la cavidad abdominal y que quedan por detrás del peritoneo. Órganos extraperitoneales son órganos que están fuera de la cavidad abdominal y que no tienen peritoneo. ¿Sí? No sé si me debe explicar. Sí, doctor. Ok, bien. Para considerar un órgano intraperitoneal tiene que estar cubierto por lo menos en el 75% de su superficie por peritoneo. Si no, no es un órgano intraperitoneal. Entonces, mañana vamos a hablar de todo eso al principio de la clase. ¿De acuerdo? Chicos, muchas gracias. Con esto concluimos la sesión del día de hoy.